Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia realmente oscura, perturbadora, de la crónica negra mexicana. Es la historia de Magdalena Solís, a quien terminaron llamando la gran sacerdotisa de la sangre. Un nombre ya de por sí impactante. Totalmente. Los documentos que revisamos nos llevan a principios de los 60s a un lugar muy aislado, Yerbabuena, en Tamaulipas. Y lo que describan es, una trama de engaño, un culto, violencia extrema. Exacto. Vamos a ver cómo, según estos reportes, lo que empezó como una estafa, casi diría burda, se transformó en un culto liderado por Solís que llegó a niveles de brutalidad, difíciles de creer. Trataremos de ordenar un poco esos detalles. Sí, nuestra idea es esa, poner en orden la información, ver los puntos clave y entender qué nos dicen las fuentes sobre este caso. A ver, empecemos por el principio. Dale. Todo parece arrancar a finales del 62, quizás principios del 63. Llegan dos hermanos, Santos y Cayetano Hernández, a Yerbabuena. Y hay que imaginarse el lugar. Una comunidad pequeñísima, unas 50 personas, muy pobre, con mucho analfabetismo. Un terreno fértil, lamentablemente. Exacto. Y estos hermanos llegaron diciendo que eran profetas, sumos sacerdotes de unos poderosos dioses incas exiliados. Imagínate. Incas, en México. Llama la atención, ¿no? Muchísimo. Prometían tesorios escondidos en cuevas cercanas. Pero claro, a cambio pedían, de todo: dinero, obediencia ciega y favores sexuales. Sí, ese detalle de los incas es revelador. Habla mucho del aislamiento de Yerbabuena, ¿no? O sea, que una historia así, tan fuera de lugar geográficamente, pudiera cuajar, Claro. indica una desconexión total. Y funcionó. Las fuentes dicen que establecieron su culto, hacían orgías, usaban drogas, incluso llegaron a vender a algunos seguidores como esclavos sexuales. Una barbaridad desde el inicio. Pero, claro, las promesas no se cumplían. Los tesoros no aparecían. Y la gente, empezó a dudar. La paciencia se agotaba. Lógico. Y es justo ahí, para mantener el engaño, que los Hernández traen a Magdalena Solís y a su hermano Eleazar. Parece que los encontraron en Monterrey. Hay relatos que dicen que Magdalena tenía un pasado muy difícil, quizá metida en la prostitución desde joven, incluso bajo control de su hermano. Una historia previa ya muy oscura. Sí. Y la presentación fue muy teatral. Hicieron un ritual en una cueva, con humo, efectos, y la proclamaron la reencarnación de la diosa azteca Coatlicue. Coatlicue, nada menos. La madre de los dioses aztecas, símbolo de tierra, vida, muerte. Una figura de un poder inmenso. Una elección potente. Muy potente, sí. Para impresionar y controlar. Y lo más increíble, lo que sugieren los análisis, es que Magdalena como que se lo creyó. Pasó de ser cómplice a creerse de verdad la diosa. Y tomó el control. Ese es un giro psicológico fascinante y terrible. ¿Cómo pasa eso? Los informes hablan de un posible cuadro psiquiátrico muy complejo. Usan términos como psicosis teológica. ¿Qué significa eso exactamente? Básicamente delirios de grandeza místicos, una desconexión grave con la realidad centrada en creencias religiosas. Y también mencionan parafilias graves, sadomasoquismo, un interés patológico en consumir sangre. La consideran, de hecho, uno de los pocos casos documentados de asesina en serie mujer con motivaciones, digamos, sexuales, organizada, hedonista. Tremendo. Y con ella al mando, la violencia. Totalmente. El primer gran incidente fue cuando dos miembros quisieron irse. Estaban hartos del abuso sexual. ¿Y qué hizo Solís? Decretó que eran traidores, que debían ser sacrificados. Y los propios miembros del culto los lincharon. ¡Qué horror! O sea, el grupo mismo. Sí, una escalada brutal. Ya no era solo engaño, era asesinato para mantener el control por el terror. Pero no paró ahí. Parece que Solís como que se aburrió de las orgías y necesitaba algo más intenso. Ahí es donde instituye lo que las crónicas llaman el ritual de sangre. Suena espeluznante. Y lo es. La descripción es brutal. Aparentemente a un miembro disidente lo golpeaban, quemaban, cortaban. Todo el grupo participaba.
Una tortura colectiva hasta que moría desangrado. Dios mío. ¿Y la sangre? Era central. La recogían en un cáliz. La mezclaban con sangre de pollo y drogas, marihuana o peyote. Peyote. El alucinógeno. Exacto. Pervirtiendo cualquier uso ritual tradicional. Solís bebía primero, luego los Hernández, luego los demás. Creían que les daba poderes, que los conectaba a ella. ¿Y cómo justificaban eso? Dentro de su locura. Construyeron una justificación, retorcida. Decían que era mitología azteca, que la sangre era el agua sagrada, el único alimento de los dioses, que ella, como diosa, la necesitaba para seguir joven y poderosa. ¡Qué delirio! Y al final del ritual, le extraían el corazón a la víctima. Las fuentes dicen que esto duró unas 6 semanas, con 4 víctimas confirmadas en estos rituales específicos. 6 semanas de esa carnicería. Es difícil de asimilar. ¿Cómo se descubrió todo, si estaban tan aislados? Pues como a veces pasa, fue casi por accidente. En mayo del 63, un chico de 14 años, Sebastián Guerrero, andaba por la zona de las cuevas. Ajá. Le llamaron la atención ruidos, luces. Se acercó a escondidas y vio uno de los asesinatos rituales. Imagínate el shock. 14 años. Terrible. Corrió literalmente 25 kilómetros hasta Villagrán, el pueblo más cercano con policía, y denunció lo que vio. Un grupo de asesinos como vampiros bebiendo sangre humana en una cueva. Claro, me imagino que no le creyeron al principio. Suena a... A fantasía macabra, sí. La policía al principio fue escéptica, pero un agente judicial, Luis Martínez, decidió investigar. Quizás por deber, quizás intuyó algo. ¿Y fue con el chico? Sí, se ofreció a acompañar a Sebastián de vuelta a la zona para verificar. Ay, no me digas. Ninguno de los dos regresó. Su desaparición fue la alarma definitiva. Ahí las autoridades entendieron que esto no era un cuento, era algo real y muy peligroso. Claro, la desaparición de un oficial y un testigo. Exacto. Eso obligó a una respuesta seria. Organizaron una operación grande, policía estatal y ejército juntos, el 31 de mayo de 1963. ¿Y los encontraron? Sí, a Magdalena y a su hermano Eleazar los arrestaron en una granja del pueblo. Dicen que estaban bajo los efectos de la marihuana. ¿Y los hermanos Hernández? Los que empezaron todo. Santos Hernández murió en la redada, se resistió. Y Cayetano, bueno, a Cayetano ya lo habían matado antes. También. ¿Quién? Otro miembro del culto, un tal Jesús Rubio, dijo que quería quedarse con una parte del cuerpo del sumo sacerdote para protegerse. Una locura sobre otra. Increíble. Y además, hubo un tiroteo fuerte en las cuevas. Varios seguidores que se atrincheraron allí murieron en el enfrentamiento con la policía y el ejército. ¿Y qué encontraron después, en las investigaciones? El horror completo. Cerca de la granja donde estaban los Solís, encontraron los cuerpos desmembrados de Sebastián, el chico, y del agente Martínez. Ay, qué terrible final para ellos. Sí, y a Martínez le habían quitado el corazón, confirmando los relatos de los rituales. ¿Y en las cuevas? Otros 6 cadáveres mutilados, siguiendo el mismo patrón. Un escenario dantesco. Entonces, con toda esa evidencia, ¿qué pasó judicialmente? Bueno, aquí hay un punto importante. Magdalena y Eleazar Solís fueron condenados a 50 años de prisión. Una pena alta para la época. ¿Pero solo por 2 asesinatos? Exacto, solo por los de Sebastián Guerrero y Luis Martínez. Esos se pudieron probar directamente. ¿Y los otros cuerpos? Los de las cuevas. No se les pudo imputar formalmente. Los otros miembros del culto que sobrevivieron y fueron arrestados se negaron a testificar contra Magdalena. ¿Todavía bajo su influencia? ¿O miedo? Probablemente una mezcla de ambas cosas, ¿no? Miedo, lealtad retorcida. ¿Quién sabe? El caso es que no hablaron contra ella. ¿Y qué fue de esos otros miembros? Recibieron penas menores, unos 30 años. Se consideraron atenuantes como el analfabetismo, la pobreza extrema, el aislamiento, como que se les vio también un poco como víctimas de la manipulación. Entiendo. Lo curioso es que años después, algunos de ellos, ya libres, empezaron a dar entrevistas contando fragmentos de lo que vivieron. Sobre Magdalena Solís se menciona que nació por 1947, pero ¿qué fue de ella después? Si murió en prisión o cuándo, eso no se sabe. Es un misterio. Bueno, hemos repasado los hechos según las fuentes. Si tratamos de sacar conclusiones, ¿qué vemos? Vemos una
Una trayectoria espeluznante, ¿no? Una estafa que muta en un culto sanguinario, liderada por alguien que al parecer termina creyéndose su propio papel de diosa sedienta de sangre. Vemos manipulación de gente muy vulnerable. Sí, el aislamiento, la pobreza, el analfabetismo fueron claves. Sin duda, fueron la puerta de entrada para los Hernández. Pero luego, la transformación con Solís añade esa capa de posible psicopatología severa. La brutalidad de los rituales, esa necesidad de sangre, va más allá del simple engaño. Es control por el terror y una dinámica de grupo muy oscura. Y al final, una condena de 50 años para ella y su hermano, pero solo por 2 muertes probadas, aunque todo apunta a muchas más. Exacto. Y eso nos deja pensando, ¿no? Más allá de la locura individual de los líderes, ¿qué condiciones sociales, qué vulnerabilidades permiten que un engaño, incluso uno tan, digamos, básico como el de los dioses incas en México, pueda no solo funcionar, sino escalar a este nivel de horror y control absoluto sobre la vida y la muerte? Es una pregunta inquietante, sí, sobre la fragilidad humana y hasta dónde pueden llegar ciertas dinámicas de grupo en condiciones extremas. Definitivamente. Un caso que nos recuerda los peligros de la manipulación, el aislamiento y, bueno, los rincones más oscuros de la mente humana.